Ahí está grabando. Sí, maravilloso. Ya, súper. Ya. Gracias. Gracias a ti. Vamos a esperar unos minutitos. Tenemos 5 participantes, así que vamos a esperar unos minutitos a que lleguen para poder comenzar, ¿cierto?, con esta clase de síntesis del lenguaje. Está la señora Eliana por ahí. Hola, señora Eliana. Ahí se van uniendo más, ¿cierto? Manito, mira, pillé unas manillas para las llaves, pero no sé si dará la ranura. Porque esa... Nano, ¿y da dónde esa cuestión? ¿Da dónde esa cuestión? Ah, pero mejor te la voy a ver, pues yo te la consigo acá en las amistades, y a lo mejor la tengo yo, la presentera, pues. Ya, ya, te la voy a ver mañana. Ah, ya, eso no, porque es para ti, no te el problema. Pues. Ya, si no cambiamos la grifería entera, pues, güey, yo tengo grifería, pues. Vamos a esperar unos minutitos, ¿cierto? Y comenzamos. Ya hay otro compañero, otra compañera que se está uniendo. Sí, mañana yo me voy a poner a mojar, años de lana. Y ahí me pego una banqueta para allá. Ya. Esta semana hay una semanita muy cortita, ¿cierto? A ver qué tal, que tiene solución. Ya. Vamos, tranquilo.
Ya tenemos más participantes, ya vamos 11. ¿Les parece? 8 días comenzamos, ¿ya? Lo que pasa es que no había llegado el link, por eso no habíamos entrado. Sí, no sé. Que funcione nomás. No se preocupe. Ya no será problema. Ya no, tranqui, si es patillo, Estamos listos para entrar. voy a dedicarme a fabricarle esta noche, aunque amanezca. Ya, I love you. Ya, Nanito. Ya, te van a no. Y aquí hay un poquito más. Dice que no ha llegado el link a todos, pero ahí estamos tratando de enviarlo para que se puedan conectar, ¿ya? Yo solamente tengo acceso a Penco y Tomé, que es donde hago clase. Así que bienvenidos a todos. Profe, ¿en qué libro vamos a trabajar? Vamos, yo quiero que miren primero el PPT acá, ¿ya? Y pueden ir viendo también el manual desde el inicio, porque vamos a hacer una clase de síntesis de todo lo que hemos pasado por las Ya. lecciones, Ujú. ¿ya? Ya. Entonces la idea es que vayamos viendo desde el inicio, ¿cierto? Hasta por lo menos narración, ¿ya? De todos modos, yo este PPT, que está más clarito y más sintetizado, ¿cierto? Yo se los voy a enviar por Ya. el WhatsApp. Ya. Mejor se lo voy a enviar a la señorita Pauli. ¿Por qué? Porque tengo solamente acceso a Penco, segundo ciclo. ¿Ya? Ya. Ahí estoy. Ya, 8:10, comenzamos entonces, ¿cierto? Ahí me imagino que van a enviar el link a los otros compañeros. Ya, vamos a comenzar entonces en rigor del tiempo, ¿cierto? Y también respetando a quienes llegaron a la hora, ¿cierto? Vamos a comenzar nuestra clase de síntesis digo, de lenguaje. ¿Ya? ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Contarles, ¿cierto?, que mi nombre es Romina Barrientos, yo soy la profesora de lenguaje en la sede de segundo ciclos con Penco, ¿ya? Por lo tanto, me imagino que acá hay también, ¿cierto?, quienes están en Hualpén, quienes están en Hualpén. Tomé y Penco, ¿cierto? Y que obviamente hemos ido viendo lo mismo, ¿cierto?, junto al profesor Heraldo, ¿ya? Vamos a hacer entonces una clase de síntesis de todo lo que hemos ido pasando. Señora Loreto Villagrán levantó su manito. Cuénteme. ¿O la pasó a levantar? Señora Loreto Villagrán. Parece que la pasó a levantar. Ya, les voy a contar que para mí también esto del Zoom es nuevo, porque nosotros hacemos clases con... yo trabajo en un colegio y hago clases de lunes a viernes por Meet. Así que es totalmente nuevo esto del Zoom. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar nuestra clase, ¿cierto?, de síntesis. Vamos a ver, ¿cierto?, y recordar lo que hemos visto a la fecha. Señorita, Ya, dígame, don ¿solamente Mauricio. para trabajar con el manual? Sí, vamos a ir trabajando con el manual, pero también, sobre todo, con el PPT que estoy presentando. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, vamos a ir mirando el manual, pero también, ¿cierto?, sería importante que ustedes vayan tomando nota
acerca de lo que vamos presentando en este PPT, pero de todos modos yo les voy a enviar este material, ¿ya? Porque tiene de una forma más sintetizada todo lo que hemos ido pasando. Entonces, les cuento y recordemos un poquito lo que hemos visto. Nosotros lo primero que vimos fue tema e idea principal. ¿Se acuerdan? Tema e idea principal. ¿Qué vimos acerca del tema y la idea principal? Aprendimos a determinar tema e idea principal, ¿ya? También vimos estrategias de comprensión lectora que teníamos que usar antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿ya? También vimos vocabulario contextual, ¿ya? Y por otra parte, vimos, ¿cierto? En la última clase del día sábado pasado, vimos narración y un poquito acerca de género lírico, ¿ya? Como en rigor del tiempo, ¿cierto? Porque solamente tenemos una hora para este síntesis, nos vamos a basar en los primeros 3 temas que abarcamos, ¿ya? Que lo podemos llevar a cualquier tipo de texto. Y vamos a ir viendo y recordando un poquito acerca de lo que era tema, de lo que era idea principal, y además les voy a contar acerca de las ideas secundarias. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Contamos, primero, ¿qué es el tema? Recordemos que nosotros dijimos del tema es de lo que se habla. Cuando a nosotros se nos pregunta, por ejemplo, en una película, ¿cuál era el tema que se trataba en esa película? Nosotros tenemos que responder a la pregunta de qué se habla. ¿De qué se está hablando? Por lo tanto, yo voy a decir, el tema es el amor, el tema es el chocolate, el tema es la política, el tema es, y en definitiva, ¿cierto?, diversos temas que vayan abarcando los distintos tipos de textos, ¿ya? Por lo tanto, el tema, ¿cierto?, ¿a qué pregunta responde? ¿De qué se habla? ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando nos preguntan acerca del tema, el tema generalmente son conceptos, ¿ya? Como por ejemplo yo les decía, el chocolate, la solidaridad, el amor, el respeto, etc. ¿Ya? El tema generalmente son conceptos. ¿Y a qué apunta el tema? El tema apunta, primero, indica el sujeto del discurso, es decir, de quién se está hablando, de qué se está hablando. Como les decía, generalmente es una palabra o un concepto. Ese es el tema. Y se presenta al comienzo de un texto. Entonces, nosotros recapitulando, dijimos que el tema es de lo que se habla, ¿cierto? Responde, ¿cierto? Indica el sujeto del discurso, de quién se habla, de qué se está hablando. Generalmente dijimos también que es una palabra o un concepto y que se presenta al comienzo de un texto. Por lo tanto, cuando a mí me pregunten un tema, generalmente va a ser un concepto que se va a presentar al comienzo del texto. Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de un tema o hablar acerca de algo que está pasando, lo primero que hacemos es nombrar el tema, ¿ya? Decir y hablar acerca del tema. Entonces, veamos un ejemplo acá. Dice así, voy a correr esto un poquito más acá. Acá tenemos un ejemplo. Dice así, la solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. A ver si alguien me puede decir, ¿cuál es el tema de este texto? La solidaridad. Excelente, muy bien, ¿cierto? ¿Cómo se pudieron dar cuenta? Primero, nos tenemos que hacer la pregunta de qué se habla. ¿De qué se habla? Muy bien, ¿cierto? La solidaridad. Y también nos dijeron, ¿cierto? Que nosotros teníamos que ver que era, primero, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla acá? De la solidaridad. Por lo tanto, y la convivencia entre las personas. Muy bien. En la convivencia también habla acerca de la convivencia con las demás personas. Perfecto. Muy bien. Pero el tema que engloba todo eso, ¿cierto? Es la solidaridad. Entonces dijimos nosotros primero, ¿de qué se está hablando?
de la solidaridad. Pero por otra parte, también nos dijeron que el tema casi siempre aparecía en la primera parte del texto. Por lo tanto, ahí lo tenemos. En la primera parte del texto. ¿Ya? Y el referente del cual se habla, también nos dijeron que era el referente de cuál se habla. ¿De qué se está hablando acá? De la solidaridad. Y se dice, ¿cierto?, que con las demás personas podemos llegar a ser unidos si tenemos esta solidaridad. También se habla, con respecto a la solidaridad, se habla de lo contrario de la solidaridad. ¿Qué es lo contrario a la solidaridad, según el texto? El egoísmo. ¿Ya? ¿El egoísmo? ¿Qué más? Individualismo. Individualismo. Perfecto, muy Individualismo y el bien. egoísmo. Así es, muy bien. El individualismo y el egoísmo. Eso es lo contrario a la solidaridad, digo. ¿Ya? Muy bien. Y la palabra clave del texto es la solidaridad. Ahí tenemos un tema, ¿ya? Vamos a ver con respecto a la idea principal. Nosotros dijimos que la idea principal, ¿alguien se acuerda lo que era la idea principal? ¿Qué es la idea principal? ¿Es lo mismo que el tema o no? La solidaridad, pues, ese tema. Ya, pero ese es el tema. Entonces veamos ahora, ¿creen ustedes que el tema es lo mismo que la idea principal o son diferentes? Es lo mismo. Son diferentes, muy bien, son diferentes. Sí. La idea principal es, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la idea principal era, ¿cierto?, una oración? ¿Se acuerdan o no? Sí. Que decíamos que la idea principal era una oración. En cambio, el tema es un concepto, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, vamos viendo y recordando acerca de la idea principal. Dijimos que la idea principal es el tema más de lo que se habla del tema. Esa es la idea principal. Entonces, la idea principal abarca más información que la contenida en la palabra que representa el tema del texto. Nosotros dijimos que de un texto, ese texto que vimos de la solidaridad, el tema era la solidaridad, un concepto, ¿ya? Por lo tanto, el tema generalmente va a ser un concepto, o van a ser dos conceptos. No va a ser una frase, no va a ser una oración. En cambio, la idea principal sí es una oración, es de lo que me están diciendo del tema. Entonces, esta idea principal, si nosotros dijimos que el tema aparecía en la primera frase, ¿cierto?, en la primera parte del texto, la idea principal puede aparecer en cualquier parte del texto. En cualquiera. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner harto ojo, ¿cierto?, para mirar el texto y darnos cuenta dónde está la idea principal. ¿Ya? Y dijimos también, ¿cierto?, que la idea principal es lo que se dice sobre el tema. Es decir, la idea principal es el tema, más de lo que me están hablando del tema. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Tenemos que la idea principal, dijimos que es lo que, ¿cierto?, el tema, más de lo que se habla del tema. Cada párrafo. Y también podemos encontrar ideas principales, ¿cierto?, de la totalidad del párrafo, de la totalidad, digo, del texto, ¿ya? Podemos encontrar ideas principales en cada párrafo o en la totalidad del texto, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces acerca de la idea principal. Vamos a retomar el ejemplo anterior que hablaba acerca de la solidaridad, ¿cierto? Y vamos a descubrir acá cuál es la idea principal. A ver si alguien me puede decir cuál es la idea principal. Nosotros acá tenemos el tema, que era la solidaridad, ¿se acuerdan? Ahora, nosotros dijimos la idea principal es el tema más lo que se habla del tema, ¿cierto? Entonces, la idea principal, ¿cuál es?
En la convivencia entre las personas, el apoyarse, Ya, en por el ahí ser va. unidos, Ya, por ahí va, muy bien. en la igualdad, en la práctica del diálogo, de Ya, cambiar lo malo por lo bueno, el egoísmo. ya. Pero ¿qué más? Eso pienso yo, porque ser más unidos, ser más personas, solidarias. Hay que ser solidario. Perfecto. Pero acá, ¿qué nos está diciendo de la solidaridad? ¿Cuál creen que sea la idea principal? Recordemos que la idea principal era una oración, ¿no? Solo una oración. El actuar de las personas. Ya, pero vamos viendo acá el texto. El actuar de la persona, me dijo usted, perfecto. ¿Y qué va con ese actuar? Está bien, pero ¿cuál va con ese actuar? Que darse cuenta de que es posible llegar a ser unidos, Ya, es posible de practicar la igualdad y el diálogo. ya, pero eso sería como más como un mensaje, ¿cierto? Más mensaje, ya. Como un mensaje en Comportamiento. la reflexión. Comportamiento, Ya, ¿no? ya, pero ¿qué se está diciendo de la solidaridad? Preguntémonos acá. ¿Qué se está diciendo? Ah, o sea, de la es una actitud actitud que se que se aprende. aprende. Muy bien, esa es la idea principal. Sí, Nosotros es teníamos el tema, ¿cierto? Dijimos que el tema era la solidaridad. Ese es el Sí. tema. Entonces, ahora nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué más se dice de lo que se habla? ¿Qué se está diciendo del tema? Se está diciendo que es una actitud una actitud que se aprende, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y imagínense, acá en el texto nos vuelve a reafirmar abajo, en la conclusión, nos dice, es posible pues que aprendamos a ser solidarios. Por lo tanto, la solidaridad, dice acá el texto, ¿cierto? Que es una actitud que se aprende, ¿ya? Incluso se reafirma, ¿cierto? Al final del texto. Entonces siempre tenemos que hacernos esa pregunta. El tema siempre va a ser un contenido, una palabra, ¿cierto? Un concepto, dos conceptos, no más que eso. En cambio, la idea principal en lo que se dice del tema es la idea principal. ¿Ya? ¿Se entendió? Vamos a ir haciendo más ejercicio también. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos acerca del tema. Dijimos que el tema, ¿cierto? Es de qué se habla. ¿De qué se habla? Muy bien, ¿cierto? Eso lo pudieran anotar, ¿cierto? El tema, ¿de qué se habla? Tema, ¿de qué se habla? ¿Con qué pregunta yo obtengo el tema? ¿De qué se habla? Por ejemplo, pensemos en una película. Pensemos, a ver, en una película que hayan visto ahora último. A ver. ¿Algún ejemplo, a ver, de alguna película que hayan visto? A ver, a ver. Ya, vamos a hablar de una película nueva, Titanic. Tenemos ahí Titanic, ¿cierto? Ya, vamos entonces a hablar de esa película. ¿Cuál es el tema de Titanic? A ver si alguien me puede contar. ¿Cuál es el tema de Titanic? Es un crucero. Es que ¿Ya? Más que nada es lo que transcurre durante la película, lo que transcurre, el amor, cuando se conoce, cuando se conocen los dos jóvenes. Entonces, el tema sería el amor, ¿cierto? ¿Qué otro tema más podríamos encontrar en esa película? Perfecto, el concepto amor, ¿qué más? La diferencia de las clases sociales. Diferencia de clases sociales, perfecto, otro tema, muy bien, ¿qué más? El hundimiento del barco. Perfecto, el accidente, ¿cierto? Este hundimiento del barco, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro tema podemos encontrar? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo diría que por ahí, ¿cierto? Las adversidades, ¿cierto? La resiliencia también, ¿cierto? El salir adelante pese a las dificultades. Todos esos temas podríamos encontrar en Titanic, ¿ya? Ahora, vámonos a la idea principal. ¿Qué se dice de lo que se habla? Entonces ahí, cuando ustedes me dijeron y me hablaron acerca del tema, ¿cierto? Me dijeron el amor. Ahora, en la idea principal, ¿qué se dice del amor en esa película? A ver, ¿qué se dice del amor en esa película?
Que el amor es posible y, El amor es posible. y Perfecto. distintamente de las clases sociales. Muy bien, excelente, ¿cierto? Independiente de las clases sociales, y tenemos muy bien. ¿Qué más se dice? Ustedes me dijeron el hundimiento del barco. ¿Qué se dice del hundimiento del barco? Que fue un hecho real. Que fue un hecho real, que pasó, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Otro tema que ustedes me dijeron, diferencias de clases sociales. ¿Qué se dice de las diferencias de las clases sociales? Que eran muy notorias. Eran eran discriminados, por decir. Eran discriminados, muy bien, ¿cierto? Toda esa información yo puedo tener respecto de un tema. Y eso se le llama idea principal. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre tema y la idea principal? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? ¿Sí? Ya. ¿Por qué estamos hablando acerca del tema y de la idea principal? Porque hay pruebas donde les preguntan, les muestran un texto y les dicen que ustedes determinen, ¿cierto?, el tema o la idea principal. ¿Ya? De todos los tipos de textos, nosotros podemos determinar un tema y podemos determinar una idea principal. ¿Ya? Y el tema siempre va a ser un concepto o dos conceptos, ¿cierto? Y la idea principal va a ser qué se dice de esos temas. ¿Ya? Esa es la idea principal. No es igual al tema. ¿Ya? Y por otra parte, la idea principal, hay veces que nosotros la tenemos escrita. Y cuando la tenemos escrita y solo la leemos, como en el caso del texto de la solidaridad, ¿cierto? No se tiene que usar el Eso roto. quiere decir que está la idea principal explícita. Explícita, ¿ya? Eso significa que está ahí, que nosotros lo podemos leer, lo podemos ver, ¿ya? Por otra parte, la idea principal también puede estar de manera implícita. Implícita, ¿qué significa implícita? Que yo la debo inferir, que yo la debo deducir, que yo la debo concluir, que yo tengo que determinar algo, como lo que ustedes hicieron con la película Titanic. No estaba escrito, ¿cierto? Ustedes lo deducieron. ¿Y cómo lo deducieron? A través de las acciones que suceden en ese película. ¿Ya? Por otra parte, también tenemos las ideas secundarias. De esto no voy a hablar mucho, porque esto no se pregunta tanto en la prueba, pero es la información que complementa esta idea principal. Se dan cuenta que es todo, ¿cierto? La idea principal tiene que ver con el tema, las ideas secundarias tienen que ver con la idea principal. Por lo tanto, las ideas secundarias son aquella información que complementa la idea principal, pero que no es tan importante. Y que nosotros, cuando nos vemos enfrentados a un texto, la podemos, ¿cierto?, eliminar. ¿Y cómo yo sé que es importante y que debo eliminar? Sabiendo cuáles son las ideas secundarias. Les voy a contar que las ideas secundarias son aquellas que complementan la idea principal y que, por ejemplo, cuentan acerca de ejemplos, cuentan acerca de detalles, van explicando, etc. Ustedes han visto o han leído, ¿cierto?, las noticias. En las noticias, cuando nosotros vemos una noticia, en el primer párrafo que se llama lead, nosotros tenemos toda la información más importante, ¿cierto? Si nosotros queremos leer una noticia de forma rápida, leemos el primer párrafo y listo. Estamos listos con esa noticia. Y podemos informarnos. Pero, ¿qué pasa, cierto, cuando yo quiero saber más acerca de esa noticia? Yo sigo leyendo, ¿cierto? Para complementar la información, para encontrar más detalles. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como ideas secundarias. ¿Ya? Por favor. Alguien tiene muy fuerte el volumen de la tele, parece. Alguien tiene muy fuerte el volumen de la tele, se acopla a los micrófonos. Sí, parece que está muy fuerte la tele. Y en eso también nosotros hablamos, y en su manual también está, acerca de las 3 macro reglas textuales. ¿Cuáles son ellas? Cuando nosotros nos vemos enfrentados a un texto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Suprimir. ¿Y qué significa suprimir? Y eliminar. Y tenemos que eliminar, ¿cierto?, lo que no es tan importante.
y lo eliminamos. Es decir, eliminamos ¿qué idea? La idea principal o la idea secundaria, las que no son tan Idea secundaria. La secundaria. ideas secundarias, muy bien. Eliminamos los ejemplos, eliminamos, ¿cierto?, toda la información que no nos cuente tanto, que no nos ayude tanto. También, otra macro regla se llama generalizar. Y acá nosotros, de acuerdo a lo que me va hablando el texto, ¿cierto?, yo voy determinando y voy generalizando toda esa información. Y por último, integro esa información. ¿Qué quiere decir integrar esa información? Quiere decir que yo ahí, ¿cierto?, entiendo el texto. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Dijimos entonces, supresión o omisión, que es eliminar la información que no es importante. La generalización, ¿cierto?, que es proporcionar criterios para reemplazar algunas palabras y determinar, generalizar algo. ¿Ya? Me está hablando de tal cosa. Se está refiriendo a tal cosa el texto. Y por último, integrar o construir todo eso lo que nosotros hicimos. Eliminamos información que no es tan importante, generalizamos también, ¿cierto?, etcétera. ¿Ya? Está claro la primera parte, que es la lección 1, tema, Sí. idea principal. Súper. ¿Sí? Maravilloso. Muy bien. Entonces nos vamos ahora a la segunda clase que tuvimos nosotros, que se llamaban estrategias de comprensión lector. Nosotros, cuando nos enfrentamos a un texto, siempre vamos a tener estrategias de comprensión lector. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me enfrento a un texto, tengo que primero, ¿cierto?, tengo algunos pasos que seguir antes de enfrentarme a la lectura, unos después de la lectura y otros, ¿cierto?, que son, unos antes de la lectura, digo, otros durante la lectura y finalmente, ¿cierto?, después de la lectura. Los pasos que nosotros tenemos que saber cuando nos vemos enfrentados a un texto, lo primero, ¿cierto?, antes de enfrentarnos a un texto, es primero saber cómo se titula el texto, ver si tiene título, ¿cierto?, si tiene subtítulos, si hay imágenes que se muestran ahí, si tiene párrafos o cuántos párrafos tiene, y de qué crees que se tratará la lectura. Siempre el título va a contener lo más importante de una lectura. Es decir, el título me va a dar la información más importante, ¿ya? Por ejemplo, si un texto dice el amor, yo tengo que saber, ¿cierto?, que el texto, parece que estoy enamorada, solo del amor. Si yo hablo del amor, ¿cierto?, tengo que saber que ese texto me va a hablar acerca del amor, ¿cierto? Porque es mi título, es lo más importante que se va contando. Por otra parte, también tenemos el segundo paso, que es durante la lectura, cuando nosotros ya empezamos a leer y lo primero que hacemos Señorita, disculpe que la interrumpa, pero parece que hay un micrófono abierto porque se escucha puro ruido. ya, parece que ahora no escucho ningún ruido. ¿Ahí sí? Ya, ahora no tengo ruido. Ya, vamos a ir viendo, si no, yo voy a desactivar el micrófono, ¿ya? Si es que no saben, yo lo puedo desactivar también, ¿ya? Ya. Entonces, continuamos. Decíamos que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, el primer paso antes de la lectura. Luego, cuando ya empezamos a leer, primero tenemos que ver las palabras desconocidas que hay en el texto y buscar su significado. ¿Y eso cómo se llama? Cuando yo busco el significado, lo vimos en clase, viene después. ¿Un vocabulario? Muy bien, vocabulario, ¿cierto? Donde yo busco, ¿cierto?, las palabras que no sé y que no sé su significado. ¿Y con qué fin yo busco esas palabras? Porque así yo puedo entender mejor el texto, ¿ya? Si yo no busco esas palabras, no voy a entender el texto bien, porque no voy a saber qué me está diciendo, ¿ya? Por otra parte, también tenemos otro paso a seguir, que dice, encierran un rectángulo en la información específica.
Y ahí podemos encerrarla en un rectángulo, podemos también marcarla o destacarla, ¿cierto? Y ahí vamos a ir destacando fechas, lugares, nombres de personas, datos estadísticos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos esta información, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? La información que nos sirve. Es ahí cuando ustedes han visto que los niños cuando destacan todo. ¿Han visto eso? ¿Que hay niños o hay estudiantes que destacan todo? ¿Sí? Ya, eso no está bien, porque nosotros solamente tenemos que destacar lo que nos sirva. Y obviamente no todo nos sirve del texto, ¿ya? Y una vez leído el párrafo, escribir un título al margen. Podemos escribir un título o al ladito podemos escribir también de lo que se trata, ¿ya? De lo que se trata el texto, ¿ya? Y también determinar la idea principal de cada párrafo. Nosotros ya subimos, ¿cierto? Y ya aprendimos acerca de lo que era la idea principal. Dijimos que la idea principal es el tema más de lo que se habla. Y por último, el tercer paso, después de la lectura, tenemos que observar los títulos de todos los párrafos y determinar qué título puede abarcar todo este texto, ¿cierto? Y extraer la idea principal de todo ese texto. Entonces ahora nosotros vamos a hacer ese ejercicio. Acá tenemos un texto que dice así, horas, hoy no lo puedo leer completo porque me sale la barra aquí. Denme un segundito. Ahí sí, ya, lo pueden ver, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Ya. Entonces acá tenemos horas más, horas menos. Eso dice. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿cómo se titula el texto? ¿Cómo se titula el texto? Ahí lo voy a volver a presentar. Horas más, horas menos. Ya, horas más, horas menos. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Y nuestro primer paso dice así. Dice primero que tenemos que ver, ¿cierto? Si tiene título. ¿Tiene título, no? Sí, tiene título. Hay horas más, horas menos. ¿Tiene subtítulos? ¿Sí o no? ¿Tiene subtítulo el texto? No tiene subtítulo. Perfecto. No tiene subtítulo. ¿Hay imágenes que muestran? Tampoco hay imágenes, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuántos párrafos tiene este texto? 3. 3, muy bien, ¿cierto? El primer párrafo termina en historia, ¿cierto? Segundo párrafo, ahí, ¿cierto? Uy, alguien está escribiendo, no sé cómo se hace eso. Tenemos acá el segundo párrafo, ¿cierto? Que termina solo, y el tercer párrafo que termina hasta el final. Tenemos 3 párrafos, perfecto. Ahora, dice así, esto es antes de la lectura, no hemos leído nada todavía. Y dice así, pregunta, ¿de qué crees que tratará la lectura? Horas más, horas menos. ¿De qué tratará? A ver. De las horas. De las La horas. El tiempo. de las clases, De el las miniduc. horas de la clase, ¿cierto? Muy bien, porque yo a simple vista puedo ver que dice Mineduc. Ahí. Sí. ¿Tanto? Yo tengo que ver, ¿cierto? La hora de las clases. Perfecto. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a empezar la lectura, que es el segundo paso. Vamos a leer y después vamos a volver, ¿cierto?, a los pasos que nos dicen acá de las estrategias de lectura. ¿Para qué sirven estas estrategias de lectura? Para entender mejor los textos, ¿ya? Entonces vamos a leer, y dice así, horas más, horas menos. Señor director, una nueva discusión en torno a las políticas en educación se instala en la agenda pública. El Mineduc ha señalado que aumentará las horas de lenguaje y matemática para revertir con ello los malos resultados en estas áreas. Bases del conocimiento. En contrapartida, este aumento supone una reducción de las horas de historia, que es mejor, discutimos todos, una hora más de lenguaje y una hora menos de historia, o seguir igual.
¿Qué es mejor? Seguramente ninguno por sí solo. Lo mejor es tener buenos profesores, porque el aprendizaje de los alumnos depende primeramente de los profesores y no de la cantidad de horas de clase. El techo de la calidad de un sistema educativo no es la cantidad de horas de cada materia, sino que son sus profesores. En Chile hay buenos profesores, pero se necesitan muchos más. Esto es un desafío de todos, por lo que tenemos tarea para la casa, dice Hernán Hochschild, coordinador ejecutivo de Elige Educar. Primero tenemos que ver, ¿cierto?, qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto es esto? A ver si alguien lo sabe. ¿Qué tipo de texto? Una carta. Una carta, muy bien. ¿Cómo se llaman estas cartas? Carta al director. Excelente, muy bien, ¿cierto? Carta al director. Y estas cartas al director nosotros sabemos, ¿cierto?, que son escritas para el director de un medio, ¿cierto? Un director de televisión, un director de prensa escrita, un director de una revista, de periódico, etcétera, para, ¿cierto?, poder felicitar, para poder quejarnos de alguna situación, para una sugerencia, ¿cierto?, para todo este tipo. En este caso, ¿cierto?, está hablando acerca de las horas, ¿cierto?, de las horas que se incrementan de lenguaje y matemática y que se disminuye en historia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá, dice, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un texto es marcar las palabras desconocidas para buscar su significado. Entonces, vamos a ver acá, yo marqué la palabra revertir y marqué la palabra reducción, se me corrieron un poquito. ¿Qué será revertir? A ver si alguien sabe, o lo puede buscar en internet también. ¿Qué será revertir? Cambiar. Ya, cambiar algo, ¿cierto? Muy bien, revertir es cambiar, muy bien. ¿Y qué será reducción? Achicar. Reducir. De reducir. Achicar, perfecto. ¿Qué más? Reducción. En este caso es tener menos horas de clase. Por lo tanto, eliminar, ¿cierto? Eliminar, muy bien. Entonces nos vamos, ¿cierto? Dijimos eso, y ahora dice, encierra en un rectángulo la información específica. Escucho cortado. Tiempo. Ya, le escucho muy cortado el audio. Entonces, mire, vamos viendo. Acá tenemos, ¿cierto?, información importante. ¿Cuál es la información importante? Primero, que el Mineduc ha señalado que va a aumentar la hora de lenguaje y matemática para evitar, ¿cierto?, así los malos resultados, ¿cierto? Y además nos dice, ¿cierto?, que va a haber este aumento, ¿cierto?, supone una redacción en las horas de historia. O sea, ¿qué nos están diciendo en otras palabras? ¿Qué nos están diciendo en otras palabras? ¿Que van a aumentar qué cosa? Van a aumentar las horas de clases de matemática y castellano en perjuicio de las horas de historia, que las van a reducir. Muy bien, excelente, en prejuicio de la hora de historia, que van a reducir. Muy bien, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cierto? Nosotros ya tenemos información. Una vez leído el párrafo, escribe un título al margen. Entonces, en este primer párrafo nos están hablando de qué cosa. Primer párrafo, de, ¿cierto?, este aumento de la hora de lenguaje y disminución de la hora de historia. ¿Cierto? De cambiar. De cambiar, ¿cierto? Eso, perfecto. En el segundo párrafo, ¿de qué nos habla? Que si es mejor o no, ¿cierto? Porque nos dice, ¿qué es mejor? Por lo tanto, ahí tenemos que la idea principal nos habla de qué es mejor o no. Perfecto. Y en el segundo párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿De qué nos habla en este párrafo? ¿Qué es lo importante de este párrafo? Es del aprendizaje de los alumnos. Ya, Depende de los profesores. Que el profesorado es bueno, muy bien. pero los alumnos no entienden mucho. Excelente, muy bien, ¿cierto? Nos dice de que acá no depende la hora. Cambios, eso, no depende de la hora, sino que de los profesores que tenemos en Chile.
Perfecto, señora Claudia. Así es, ¿cierto? No depende de las horas, sino que de los profesores. Y listo, entendimos el texto, ¿cierto? Y lo tenemos listo. Por lo tanto, nos pasamos al tercer, ¿cierto? La tercera parte, ¿cierto? Que es después de la lectura. Y dice así, observa los títulos de los párrafos y determina cuál tema es el más abarcador del texto, ¿ya? Y extrae la idea principal del texto. Nosotros vimos acerca de la idea principal de cada párrafo. ¿Alguien se atreve a decirme cuál es la idea principal de todo el texto? ¿Cuál es la idea principal de todo el texto? Yo creo que el aprendizaje. Ya. Mejorar el aprendizaje en Chile en cuanto a lenguaje y matemática. ¿Cómo? De nuevo, que no le escuché muy bien. Mejorar el aprendizaje en Chile en cuanto a matemática y lenguaje. Ya, Pero perfecto. Ya, pero todo sí. parte por el tema de los profesores. Muy bien. Excelente, señora Claudia. Aquí está clarito, ¿cierto? Decimos que hay un aumento de lenguaje y matemática, ¿cierto? Para evitar malos resultados, que se va a disminuir historia, pero acá, ¿cierto? Esta persona, este caballero, nos está diciendo de que no depende de la hora, sino que depende de los profesores. Esa es nuestra idea principal de todo el texto. De eso nos habla el texto. Por lo tanto, por eso sale el título Horas más, horas menos. ¿Quedó claro el texto, no? ¿Quedó clarito? ¿Sí? Sí. Nosotros también vimos acerca de tipos de preguntas, ¿ya? Con respecto a la comprensión lectora. Dijimos que habían preguntas de manera literal, de manera no literal, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el nivel crítico, ¿cierto? O de reflexión. Ustedes van a tener de estas 3 preguntas en la prueba, ¿ya? En su prueba de agosto van a tener preguntas de manera literal, de manera no literal, y van a tener preguntas de manera reflexiva o crítica. La información literal es la que aparece de manera explícita. ¿Qué quiere decir eso? Que está escrita en el texto. Que yo solamente tengo que ver el texto para determinar esa idea, para ver lo que me están preguntando. También tenemos el tipo de pregunta que es no literal, es decir, donde yo tengo que concluir algo, tengo que interpretar. Y también tenemos el tipo de pregunta que es nivel de reflexión o críticas, donde nos piden, nosotros debemos dar una opinión o debemos tener un juicio. ¿Ya? Entonces, estas preguntas dijimos 3 tipos de preguntas, ¿cierto? Literal, que puede aparecer de esa forma, ¿cierto? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Qué hizo? ¿Dónde pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo primero? Etcétera, ¿ya? Preguntas inferenciales. ¿Qué pasará si, por qué quiso hacer eso? Donde nosotros debemos hacer una conclusión, ¿ya? Y preguntas críticas. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que está correcto lo que hizo? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías tal cosa? Donde nos piden la opinión de nosotros, ¿ya? Entonces vamos a ejercitar un poquito acerca de la información explícita y la información inferencial. Les voy a leer un texto. Este texto dice así. Después del segundo intento, Daniela logró ingresar a la universidad. A pesar de las dificultades de traslado, de los problemas económicos que aquejaban a su familia, del poco tiempo del que disponía para estudiar, trabajaba en jornada parcial, dice acá, y del agotamiento que a veces la aquejaba, obtuvo su título profesional. A ver si alguien me puede decir cuál es la información explícita. ¿Qué es la información explícita? La que aparece ahí en el texto. A ver, ¿qué me pueden decir de Daniela? Que Daniela logró ingresar a la universidad. Perfecto, logró ingresar a la universidad. Muy bien. ¿Qué más? Que con el sacrificio y esfuerzo logró metas que ella se propuso. Ya, pero... Trabajaba. Ya, que trabajaba. Después Perfecto. del segundo intento. Del segundo intento. Está ahí escrito. Muy bien. ¿Qué más? Disponía de poco tiempo para estudiar porque trabajaba. Tenía poco tiempo para estudiar. Muy bien, ahí está escrito. Su título profesional. Obtuvo su título profesional. Muy bien. Todo eso es información explícita. ¿Por qué? Porque está escrita ahí. Esa información explícita está escrita ahí. Entonces,
Daniela ingresó a la universidad después de 2 intentos, tenía dificultades de traslado, económicas, de tiempo, tenía cansancio, ¿cierto? Trabajaba en una jornada parcial también, ¿cierto? Todo eso con respecto a Daniela, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Con respecto a Daniela. Y también, ¿cierto? Que obtuvo su título profesional. Ahora, información inferencial. Acá no es lo que está escrito, sino que yo tengo que concluir algo. ¿Y qué me puedo concluir yo? ¿Qué me puedo dar cuenta yo de Daniela? Que ella vivía lejos. Que ella vivía lejos, perfecto, muy bien, porque dice ahí, ¿cierto? Del tiempo de traslado, perfecto, muy bien, maravilloso. ¿Qué más? Tenía problemas económicos. Ya, pero ojo, aquí lo dice, tenía problemas económicos, por lo tanto acá está escrito, entonces no nos sirve, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de Daniela? Que tal vez los padres se encontraban sin trabajo. Ya, pero eso no lo podemos saber. Era forzada porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Muy bien, que era esforzada, ¿cierto? Entonces, podemos señalar, ¿cierto? Ahí nos dice, ¿cierto? Que Daniela es una persona esforzada y perseverante, no lo dice. Pero nosotros podemos concluir, ¿cierto? Que es esforzada, ¿por qué? Porque después del segundo intento, o sea, no se quedó, ¿cierto? Con una oportunidad, sino que lo quiso hacer más allá y siguió intentándolo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la información inferencial. Vamos con otro ejercicio. Dice así. Tras una discusión, y esto apareció en una PC, tras una discusión, Santiago Errázuriz salió de su domicilio ubicado en Las Condes a las 22 horas, sin zapatos, llaves ni documentos. Un grupo de familiares habilitó una página de internet para que la gente entregara información respecto del paradero del joven. 2 trabajadores encontraron hoy el cuerpo sin vida de Santiago en el cauce del río Mapocho. El cuerpo no presentaba lesiones de violencia. Según el servicio médico legal, la muerte se produjo hace 10 días. A ver, ¿qué podemos nosotros determinar con respecto a esta noticia? ¿Qué podemos determinar acá? Dice así. Falleció Santiago Errázuriz. Ya, miren acá. Las alternativas son las siguientes. Que la muerte se produjo el 3 de noviembre del 2008. B. Santiago tenía un auto. C. Santiago había discutido con su padre antes de salir de su casa. D. Santiago acostumbraba a andar descalzo en su casa. A ver, ¿cuál es la información que nosotros podemos determinar de tipo inferencial? La A. La A, ¿por qué la A? A ver. Referente a la fecha, porque el diario dice el 13 del 11 y eran 3 días. Excelente, muy bien, ¿cierto? Porque está ahí escrito, ¿cierto? La alternativa correcta es la A. Y les voy a contar y los voy a felicitar también, porque la inferencia es lo más difícil que nosotros podemos encontrar en un texto. Así que hay que tener mucho, hay que darse cuenta de todas las pistas que nos da el texto y nos entrega el texto. Y muy bien, muy observadores ustedes, ¿cierto? Se dieron cuenta de que la alternativa correcta es la letra A. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente texto. Vamos a realizar y vamos a ver un texto que también salió en una prueba de las pruebas que tienen que realizar ustedes, ¿ya? Aquí hay preguntas del tipo literal, del tipo inferencial y también preguntas de crítica o de opinión, ¿ya? La primera pregunta dice así, ¿ya? Me salió como el de ¿quién quiere ser millonario? Pero no es eso. Vamos viendo, entonces dice pregunta literal, ¿ya? Acá el texto dice así, el dedo. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejaba, ahí debería decir se quejara, o sea, debería decir se quejaba, perdón, de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa.
¿Qué más deseas, pues? Le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Y ahí tenemos Feng Meng Lung. ¿Qué le pareció esta historia, cierto? Vamos viendo entonces. Y la primera pregunta que aparece es la pregunta literal. Entonces, como es literal, ¿cierto? Nosotros tenemos que basarnos en lo que está escrito ahí. Nada más. Yo no puedo, ¿cierto?, concluir algo, sino que solamente tengo que mirar el texto. ¿Ya? Y ahí marcará la respuesta, pero no sabemos si es eso. ¿Ya? Vamos bien. ¿Qué fue lo primero que el hombre convirtió en oro? A ver, ¿qué fue lo primero que el hombre? El ladrillo. Ah, un Ladrillo. ladrillo. Muy bien, excelente, un ladrillo, ¿cierto? Y les voy a contar que las preguntas de tipo literal son las más fáciles, ¿ya? Porque nosotros solamente tenemos que ver el texto y ahí nos vamos a dar cuenta de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? El mismo texto, pregunta literal y dice así. ¿Qué caracterizaba al amigo del pobre? A ver, A, que era ambicioso. B, que tenía un ladrillo. C, que tenía amigos. O D, que tenía un poder sobrenatural. Ah, D, ¿Ya? que tenía A un o poder D. sobrenatural. A ver, D. vamos viendo. ¿Está La entre D. la A o la D? A La ver, D. La D. La D. la la D. Tenía La un poder D. sobrenatural. Muy bien. Porque, la D. ¿qué caracterizaba al hombre del pobre? Al amigo del pobre. Al amigo del pobre. Entonces, La D. dice acá, un hombre pobre se encontró en camino con su antiguo amigo. Ahí tenemos al amigo. Este tenía un poder sobrenatural. Eso lo caracterizaba. ¿Ya? Si nosotros, ¿por qué no es ambicioso? Porque es el amigo del pobre. Y de todos modos, si yo hubiese dicho, pregunta literal, ¿qué caracterizaba al pobre? El ambicioso no sale en ninguna parte aquí, ¿sí o no? ¿Dice en alguna parte que es ambicioso? No. No. Por lo tanto, esa pregunta es de tipo inferencial, ¿ya? Yo puedo concluir algo, porque a través de sus acciones yo puedo decir que ese hombre pobre era ambicioso, ¿sí? Pero no sale ahí. Por lo tanto, siempre las preguntas que son de tipo literal van a aparecer en el texto escritas tal cual, ¿ya? ¿Perfecto? ¿Le sigue? ¿Sí? Vamos entonces ahora con las un poquito más difíciles, ¿ya? Que son las de tipo inferencial, es decir, las que yo tengo que concluir algo. Y dice así, ¿cuál es el tema de este texto? Ustedes ya saben determinar el texto. Entonces, determinar el tema, digo. ¿Alguien me puede decir cuál es el tema de este texto? A, la pobreza. La ambición. La ambición. C, la incredulidad. O D, la deshonestidad. Ah, la pobreza, ¿o no? La B. La La ambición. ambición, estamos entre la A y la B, a ver. La B. La ambición. La La B. Sí, muy bien, la B, ¿cierto? Porque es de tipo inferencial. Yo tengo que, de acuerdo a las acciones, darme cuenta de cuál es el tema más importante. Y acá me dice el dedo. ¿Y qué pasaba con el hombre pobre acá? El hombre pobre, ¿cierto? Quería más y más y más, ¿cierto? Entonces, él, ¿cierto? Quería incluso el dedo de ese amigo que lo estaba ayudando. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto? La ambición. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Acá tenemos. Pregunta inferencial. ¿Por qué el hombre pobre insiste en que los regalos son poca cosa? A, porque pretende hacer más donaciones. B, porque quiere deshacerse del león y del ladrillo. C, porque desea obtener el mismo poder que su amigo. O D, porque considera que su amigo no ha sido amable con él. La C. Sí. ¿La C, seguro? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Se lo cambio por lo que tengo aquí en el bolsillo. no. C. ¿No? en la D. La C y la D, a ver. La C. ¿La C, seguros? Ah, sí, la sé. Respuesta definitiva, entonces. Sí. A ver, vamos a ver. Así es, la C, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que el amigo, ¿cierto? Quiere más
quiere más y más, y por lo tanto desea obtener el mismo poder que su amigo, no se conforma con esa cosa. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces la pregunta y la última pregunta, ¿cierto? Con respecto a este texto, la pregunta de reflexión. Y la pregunta de reflexión dice así, que ustedes también la van a tener en las pruebas. ¿Estás de acuerdo con la actitud del hombre pobre? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. Yo no estoy de acuerdo con la actitud del hombre Muy bien. porque se podría haber conformado con El el ladrillo. oro, ya que de lo pobre, el oro ya estaba bastante bien. Perfecto, excelente. ¿Otra compañera que quiera decir su respuesta? Sí. Entre no tener nada y tener un ladrillo, tenía que conformarse con algo poco, Con algo, porque no tenía ¿cierto? nada. Claro. Muy bien, excelente. Buena respuesta. ¿Quién más? Yo les voy a enseñar, recuerden siempre, acá lo hicieron muy bien, acá las compañeras, ¿cierto? Siempre respuesta completa. ¿Por qué siempre respuesta completa? Porque como siempre les digo en las clases, ¿cierto? Al Mineduc, ¿cierto? Que nos aplican estas pruebas, no le interesa si nosotros estamos de acuerdo o no. Lo que le interesa es cómo escribimos esa respuesta. Y nunca yo tengo que escribir con el conector porque. Entonces yo no puedo escribir primero el porque, ¿cierto? Que es un conector que une dos ideas al inicio. Nunca. Entonces yo podría, por ejemplo, colocarle, ¿está de acuerdo con la actitud del hombre? Porque él merecía más. ¿Está buena esa respuesta o no? No. No está buena, No. ¿cierto? Entonces yo podría colocarle una forma así. No Sí. está dando su opinión y está dando una razón, Está dando pero no una está dando su opinión. opinión. Muy bien, estoy dando solamente la razón y no estoy dando mi opinión y ahí me está preguntando sobre mi opinión y que siempre tengo que dar con un argumento. Por lo tanto, yo puedo decir sí, ese sí lleva tilde porque afirmación está diciendo sí, ¿ya? Sí, estoy de acuerdo con la actitud del hombre porque bla, 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 ¿ya? Lo mismo, si no estuviera de acuerdo. No estoy de acuerdo con la actitud del hombre porque bla, 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 bla. ¿Ya? Siempre tienen que escribir así. Por favor, les pido que se acuerden siempre de mí, ¿cierto? Y que escriban de esa manera completa. Hay veces que me van a decir, profesora, ¿es que escribir mucho? Sí, es escribir más, escribir completo, pero así se aseguran todos los puntos que son más puntaje en las preguntas abiertas. Estas preguntas se llaman de reflexión o abiertas, donde ustedes entregan su opinión con respecto a algo. Ojo con eso, porque hay veces que dice, según el texto, si es según el texto, yo me tengo que solamente basar en el texto y no tengo que entregar mi opinión. Pero acá me está pidiendo mi opinión, porque dice, ¿está de acuerdo usted con la actitud del hombre pobre? Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿ya? Porque algo. Sirve también responder las preguntas con la misma respuesta, ¿ya? En este caso sirve cuando a mí me hacen una pregunta, responderla de la misma forma. Por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿le parece que la acción del amigo estuvo bien? ¿O cómo le parece la acción del amigo? Me parece que estuvo bien la acción del amigo, ¿ya? Responder de la misma forma que me están haciendo esa pregunta, ¿ya? Para que así aseguremos el puntaje. ¿Está de acuerdo con la pregunta de reflexión? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo porque nos va a ir bien en la prueba. Muy bien, así es. Así tiene que ser, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo con... Lo mismo cuando uno da una entrevista, por ejemplo. ¿Han visto esas entrevistas que dicen, por ejemplo, ¿usted está enamorado? Sí. Y la gente responde, sí. Eso es una respuesta mala. Y generalmente esa entrevista o esa cuña no se va a ocupar. Porque ese sí nomás no nos sirve de nada. Entonces uno tiene que responder, ¿cómo responderían ustedes? ¿Está enamorado? ¿Cómo respondería?
una manera completa, a ver si alguien se atreve. Sí, estaba enamorada. Sí, estoy enamorada. Muy bien, ¿cierto? De una manera completa. Sí, estoy enamorada, o sí, estaba enamorada. No, no ha llegado el amor de mi vida, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo, ¿cierto? De manera completa, ¿ya? Siempre acuérdense de eso para que aseguren el puntaje en eso, ¿ya? Por otra parte, también vamos a ver, estoy más o menos con el tiempo, pero sigo, me dan 10 minutitos más, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a pasar rapidito lo que es vocabulario contextual, lección 3. Acá tenemos, ¿cierto? Una imagen y ustedes miren acá. ¿Cómo se denomina el momento del día representado en esta imagen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos representar esta imagen? ¿Qué se encuentra acá? La puesta del sol, la atardecer. El atardecer, muy bien, la puesta de sol, el anochecer, crepúsculo también. Y todo eso son sinónimos. La caída del sol. La caída del sol, perfecto. Ahí tenemos, ¿cierto? Montones de sinónimos que podemos decirle, ¿cierto? Anochecer, crepúsculo, atardecer. ¿Cómo? Es algo popular en el campo. Se fue el caregallo. Se fue el caregallo también, ¿cierto? Y tenemos otros sinónimos. Y podemos decirle de muchas maneras. Muy bien, ¿cierto? Y acá, veamos. Acá decía la palabra ocaso. ¿Lo vieron? Que decía Sí. ocaso. El ocaso. Estas palabras solo tienen un significado claro dentro de su contexto. Entonces, lo anterior no es un ejercicio. Dependiendo del contexto, todas esas palabras pueden servir. ¿Ya? Entonces, centrémonos en ocaso. ¿Cuántos sentidos pudiese tener ocaso? Miren, les voy a mostrar cuántos sentidos tiene. Primer texto dice, ¿está el empleo en su ocaso? La sociedad está cambiando a un ritmo trepidante y nadie sabe a ciencia cierta dónde nos lleva la revolución tecnológica o la globalización. En este contexto, ¿qué está pasando con el trabajo? ¿A qué nos dedicaremos? ¿Para quién trabajaremos? ¿Cómo nos prepararemos? ¿Cierto? Y bla, bla, bla. Siguiente, presión. ¿Qué presión? Presión en la que tiene la gente pobre del mundo intentando llevar comida a sus familias, trabajando desde el amanecer hasta el ocaso, solo para alimentar a sus chicos. En el fútbol no hay presión. Ahí tenemos otro significado de ocaso. Y siguiente, en el ocaso de la vida que llegó sin previo aviso, revisando el obituario día a día te verás. Los errores cometidos, guárdalos como experiencia, que si no juntaste guita, es lo único que habrá. Entonces, miren acá. Acá tenemos la palabra ocaso con distintos significados, ¿cierto? En el primer texto, ¿qué significado tiene ocaso? ¿Qué significado tiene? Término. Término, ¿cierto? Que está en término, que está en decadencia. Muy bien, que está en decadencia. Siguiente significado. ¿Cuál es el significado de ocaso aquí? En el siguiente texto. De la mañana hasta la noche o atardecer. Muy bien, ¿cierto? Desde Sí, la mañana hasta la noche. Muy bien. Y en el siguiente. El fin de la vida. El fin de la vida. ¿Se dan cuenta que la misma palabra puede tener distintos significados? Y eso es lo que se llama vocabulario contextual. Que una palabra yo puedo determinarla de distintas formas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en algunas clases, ¿cierto? Se nombraba y se decía, voy a volver a nombrar el ejemplo, cuando nosotros decíamos, mi jefe es un perro. Pero yo decía, el perro de la calle, no es lo mismo. Estoy utilizando la misma palabra, perro. Pero ¿qué significado le estoy dando cuando yo digo mi jefe es un perro? El jefe es malo. Un significado malo, ¿cierto? De que mi jefe es un malo. No es que mi jefe sea perro, no me vayan a acusar. No, nada que ver, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto? Y en el otro significado, si yo digo, por ejemplo, el perro que estaba en la calle. ¿Qué significado tiene? Animal. Perro. Un animal, ¿cierto? Por lo tanto, en eso siempre deben fijarse, ¿ya? Siempre deben fijarse que si la palabra tiene un sentido literal, es decir, tal cual está escrita,
o bien tiene un sentido más bien figurado. Es decir, tiene un sentido distinto. Y eso se le llama vocabulario contextual. Porque en esa palabra yo tengo que ver el contexto primero para saber lo que significa. ¿Ya? ¿Perfecto? Cuando yo digo, por ejemplo, me voy a echar una manito de gato. No es que, ¿cierto? ¿Qué significa me voy a echar una manito de gato? No es que tenga el gato encima mío, ¿cierto? Sino que me voy a arreglar, ¿cierto? O una manito, también le dicen una manito de tigre, algo así. Cuando hay que arreglarse mucho más, ¿cierto? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que hay un significado por contexto, ¿ya? Entonces, volvamos a lo que nos convoca. Toda aquella información que determina, modifica, complementa o enriquece el significado de un término al interior de un texto, se le puede entender, ¿cierto?, como este vocabulario por contexto o vocabulario contextual. Y esto es lo que ustedes también van a tener en la prueba. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos, ¿cierto?, el mismo texto del dedo, ¿cierto?, de este caballero, de este hombre pobre y de su amigo. Y acá hay una pregunta de tipo vocabulario contextual. Vamos a ver, que es más bien inferencial, porque nosotros tenemos que deducir su significado. Y dice así, ¿qué palabra significa lo mismo que macizo en el texto? A, recio, B, sólido, C, fuerte o D, abundante. Sólido. B, sólido. Sólido, dice la compañera, o sea, la B y C. C. ¿La? No, sólido. Sólido. B, sólido. B, sólido. D. ¿Estamos todos con D? Sí. ¿Sí? B. ¿No se lo cambio por algo que tengo aquí en el bolsillo? ¿No lo cambio? ¿No? Se diría que es fuerte, ¿eh? ¿Ve? Ya, vamos viendo, miren. Acá dice, se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. Eso nos dice el contexto. Por lo tanto, nosotros podemos entender, ustedes dijeron sólido. Muy bien. Se convirtió en un león sólido, ¿cierto? Macizo. Eso quiere decir. Por lo tanto, cuando nosotros queremos buscar el significado de una palabra en vocabulario con contexto, ¿creen ustedes que nos servirá buscarlo en el diccionario? ¿Sí o no? No, hay que ver la lectura, lo que dice. Hay que ver la lectura, hay que basarse en la lectura y lo que quiere decir, el significado de ello. Vamos a En ver el contexto. en el contexto. Vamos a ver con esto. Nada logra conmoverlo. Se muestra totalmente indolente. No le estoy diciendo a los maridos ahí, que esto, solamente estoy leyendo acá ¿cierto?, el texto. Nada logra conmoverlo. Se muestra totalmente indolente. A, tonto. B, indiferente. C, inagitado. O D, escéptico. La B. La B, dice. La B. Indiferente. ¿Están seguras? Sí. Indiferente. Indiferente. ¿Alguien más que diga lo contrario? ¿No? Yo creo que la D, de dedo, escéptico. Escéptico. ¿Ya? Pero escéptico es como cuando alguien no cree algo, una cosa así, ¿o no? Exacto. Escéptico es no creer en algo. Exacto. La B. Pero La B, a ver, indiferente, a ver, vamos. Muy bien, excelente. B, indiferente, ¿cierto? Se muestra, nada logra conmoverlo. Se muestra totalmente indolente. Y es aquí en el vocabulario contextual que yo tengo que lograr es buscar la palabra que no me cambie el sentido de la oración. Cuando no me cambia el sentido de la oración, es la palabra, ¿cierto?, correcta. Si yo hubiese buscado la palabra indolente, lo más probable es que me salen estos sinónimos, todos estos. Pero yo tengo que ver el contexto, tengo que ver lo que me está diciendo, ¿cierto?, este texto. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Correcto. Clarito, clarito, como el agua, muy bien. Y por último, ¿cierto? Nosotros vimos acerca del género narrativo, ¿se acuerdan? Género narrativo, dijimos que en el género narrativo habían distintos elementos, ¿cierto? Que nosotros encontrábamos narrador, encontrábamos personaje, acontecimiento,
y que ocurría en un tiempo y un espacio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dijimos que los personajes tenían características físicas, características psicológicas, que fue la última lección que ustedes tuvieron el sábado pasado? ¿Ya? Donde leyeron, ¿se acuerdan? La gallina No, de los la huevos de gallina. luz. La gallina de los huevos de luz, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos, ¿cierto?, acerca del género narrativo, que nosotros vamos a ahondar más en la siguiente clase de síntesis, ¿ya? Solamente contarles que el género narrativo es un texto, son textos literarios, ¿cierto?, con el fin de, como dice su palabra, narra, es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si narra, el género narrativo. Narra algo. Cuento narrativo. Son aquellos textos que narran algo. Cuenta algo. Cuentos, leyendas, mitos, novelas. Muy bien, excelente, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, No, los no, no, cuentos, ¿cierto? Cuenta algo. Cuenta algo. Lo mismo para esto no. Recubre, mejor que la. ¿Cómo? Se acopla algo. Ay, se acopla algo. Sí, sí. Hay un micrófono que está acoplado. Ahí ¿estamos bien ahí, sí? Ahí sí. Ahí se escucha más. Ya. Tenemos entonces, y nosotros hablamos acerca del género narrativo, como dicen, narra algo, ¿cierto? Cuenta algo. De repente dicen que hay personas que son muy buenas para el género narrativo, muy buenas para narrar algo, contar algo, ¿ya? Acuérdense de eso, el género narrativo cuenta algo. Y dentro del ¿El afiche se parece a usted, narrativo, señorita, o no? ¿cómo? ¿El afiche se parece a usted o no? Sí, soy yo en animación, sí. Soy yo animada. Sí, se dio cuenta. Y tenemos, ¿cierto? El género narrativo, tenemos, ¿cierto? Que tiene distintos elementos. Y dentro de esos elementos nosotros encontramos el narrador, que es la persona, la voz ficticia que va contando una historia. Encontramos personajes que tienen características físicas, características psicológicas, sus personajes. Encontramos acontecimientos que van pasando, ¿cierto? Encontramos también que están en un tiempo y un espacio determinado. ¿Ya? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿No? No, profe. No, claro, estamos bien. Vamos a quedar con el género. Ahí sí. Vamos a quedar entre el género narrativo que vamos a seguir viendo, ¿cierto? La próxima clase de síntesis, ¿ya? Ahora quisiera saber, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quedó clarito? Todo clarito. Sí, vamos a tener puro Muy síntesis. buena la clase, profe, gracias. De nada. Vamos a tener entonces puro 7. ¿Presenciales o vía Zoom? Dígame, ¿cómo? De nuevo. ¿Cómo van a hacer las clases? O sea, las pruebas. Ah, Las pruebas, ¿cómo van a ser presenciales? Las pruebas son de manera presencial. ¿Ya? Ya. Pero ¿Todas el mismo día o no? Generalmente les dicen, por ejemplo, el día sábado algunas pruebas, el domingo otras pruebas. ¿Ya? Como un fin de semana. Ah, qué bueno. ¿Ya? Qué bueno. Pero tranquila que mis pensamientos van a ser con ustedes. Les voy a transmitir todos los conocimientos, ¿ya? Para que les vaya muy, muy bien. Ahí lo mando unos torpeditos, pues. Le voy a mandar todas mis buenas energías para que les vaya bien. Y si no les va bien en la primera oportunidad, no importa. Hay más oportunidades. Dígame. Pregunta, ¿las pruebas que vamos a dar serán para el tercero y cuarto al tiro? ¿O si no, para el tercero nomás y después el cuarto? No, tercero y cuarto es todo uno. Es al tiro. Entonces, por ejemplo, si ustedes rinden su evaluación, supongamos que rinde la primera oportunidad. En la primera oportunidad les pasan lenguaje, historia, matemática, por ejemplo. Después se van a quedar con los otros ramos y siguen sus clases con los otros ramos, porque ya pasaron esos ramos. Ah, ya. ¿Ya? Eso como que se elimina.
Sí, como que se elimina. Y después seguimos, si en la segunda oportunidad le va bien y solamente se queda, por ejemplo, con inglés, si en la tercera oportunidad solamente rendiría la prueba que le quedaría. Ah, ya. ¿Ya? Es de esa manera. Así que eso, les va a ir súper bien. Ya confíen en sus conocimientos, en lo que han estudiado, en repasar, en leer los textos bien, porque esto no solamente lo que es estrategias de comprensión lectora, no solamente les sirve para lenguaje, sino que también les sirve para otras pruebas. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No. Entonces nos vamos al cafecito, que estén muy, muy bien, que tengan una linda semana. Nos encontramos el día sábado con algunos, ¿cierto? Vía chat, y que estén muy, muy bien. Ya les envío un abrazo cariñoso, ¿cierto? Y a disfrutar de estas vacaciones los niños, porque nosotros seguimos, ¿cierto? En clase, ¿ya? Igual para usted, señorita, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao. Gracias por la Chao a todos. participación. Nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias a usted. No, gracias a usted. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, que esté muy bien.